Hola, ¿qué tal amigos, hermanos en Cristo? Qué gusto saludarles una vez más. Reciban un fuerte abrazo donde quiera que nos vean y a la hora que vean esta transmisión. Que Dios nos ayude a encontrar la mejor perspectiva. Vamos a iniciar una nueva serie que va a durar todos los jueves de mayo. Hoy es la primera sesión que se llama Perspectivas. Es lo que vamos a estar viendo a través de los jueves de mayo, de las predicaciones de jueves, perspectivas. Hay muchas maneras de pensar, hay muchas opiniones hoy día, hay muchos criterios. Necesitamos encontrar la mejor perspectiva, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que yo le pido que busque en su Biblia Santiago capítulo 4 y vamos a leer tan solo los 3 primeros versículos. Santiago capítulo 4, y dice de la siguiente manera: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis y no tenéis? ¿Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar? Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Esa es la versión Reina Valera 60. Vamos a orar, que Dios nos ayude. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pido que tú obres a través de esta palabra, que nos ayudes a encontrar tu criterio, Dios, que nos ayudes a encontrar tu perspectiva, tu manera de ver las cosas, Señor, que tú nos ayudes a comprender tu deseo y que podamos vivir para tu deseo. Padre, yo te pido que bendigas cada hogar, que tú toques cada casa, cada corazón que está viendo esta transmisión, que tú seas en nuestras vidas y que podamos vivir de tal manera que a ti te demos toda gloria y toda honra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, esta versión de la Reina Valera 60 usa un lenguaje que a veces no es muy cómodo. Ahorita vamos a volver a ir a este pasaje de Santiago 4 en otra versión. Pero lo que vamos a ver el día de hoy es cómo podemos encontrar la mejor perspectiva. ¿Qué es perspectiva? Bueno, la manera como interpretamos la realidad. ¿Sí? Cada uno de nosotros, lo que hemos vivido, en donde estamos parados, con nuestro trasfondo, sea cual sea, lo que hemos aprendido durante años, lo que nos ha tocado vivir, finalmente tenemos una manera de ver las cosas. Y quizás un amigo tiene otra manera de ver las cosas, el mundo tiene otra manera de ver las cosas. Eso es lo que entendemos por perspectiva. También cosmovisión puede ser llamado la manera como interpretamos la realidad. Y hoy todos expresan su verdad. Como cada quien tiene su punto de vista, todo mundo expresa su verdad en redes sociales. Por todos lados la gente expresa lo que piensa, lo que siente. Y parece que hoy día todo es válido. Depende del cristal con que lo mires. Sin importar el tema, todo mundo tiene opinión. Personas debaten, se alegran o se entristecen dependiendo de cómo perciben la realidad que los rodea. Alguno cree que ser positivo y optimista alcanza para ser feliz. Tan solo piensa positivo, échale ganas, proyecta hacia el futuro, pero en realidad eso no alcanza porque no resuelve el problema de fondo. Necesitamos entender qué es lo que está pasando a nuestro alrededor para tomar las mejores decisiones en familia, en nuestra sociedad, en nuestra vida personal. Podemos imaginar a pequeños niños jugando un juego deportivo, un juego de pelota, o quizás podemos imaginar a un grupo de niños en un juego de mesa, donde el que va perdiendo se enoja y tumba el tablero porque no le gusta perder, porque desde su perspectiva está bien hacer eso porque no puede ser que él pierda. En ese mismo grupo de niños a lo mejor hay otro chico que
se entristece porque quería seguir jugando, ¿no? Y a lo mejor en ese mismo grupo de niños hay otro chico que tranquilamente se contenta con lo que tiene. Ya todos los demás se fueron porque uno se enojó y quedó la pura pelota. Él se contenta con jugar él solo, no tiene ningún problema. Entonces, cuando uno ve un grupo de niños que está en una situación así, donde uno llora, el otro se enoja, el otro se entristece, tenemos que entender que mucho de lo que ellos viven, mucho de cómo ven su realidad es cómo ellos van a reaccionar. Y así es con todo ser humano. Un chico que ha crecido creyendo que todo lo merece, un chico que crece pensando que la tierra que pisa no lo merece, su comportamiento y su manera de interpretar la realidad va a ser de acuerdo a cómo él ha sido enseñado. Y cada uno de nosotros, de acuerdo a lo que hemos vivido, a lo que hemos pasado, hemos adquirido ciertas formas de pensar que finalmente es el filtro por el cual tomamos las decisiones hasta el día de hoy. Y cuando volteamos a ver a las redes sociales, al internet, a la televisión, al mundo que está allá afuera, vemos que hay un mundo que alimenta la mente con deseo y frustración. Hoy estamos rodeados de todo tipo de bombardeos donde se está alimentando a nuestra mente para tener deseo y al mismo tiempo tener frustración. ¿Por qué? Porque eso vende. Nos muestran el deseo que anhelemos, el cuerpo que necesitamos tener, el coche que debemos de tener, el nivel de vida económico o poder que debemos de tener para ser felices y la tecnología nueva que tenemos que tener para estar al día con todo el mundo. Entonces, por un lado nos ponen este deseo para que nosotros lo busquemos y lo anhelemos, pero por otro lado es la frustración de no poderlo tener todo. Y eso constantemente a través de los medios de comunicación estamos siendo bombardeados para tener deseo y tener frustración. Si tienes el deseo y tienes la frustración, tú vas a tratar de satisfacer el deseo y vas a tratar de quitar de enfrente tu frustración. Vivimos en medio de una sociedad adoctrinada para vivir insatisfecha y con la eterna promesa de alcanzar la felicidad por nuestra cuenta. Por ti mismo lo puedes alcanzar si lo compras, si lo adquieres, si le echas ganas, si te conectas, tú vas a poder ser feliz y entonces deseo y frustración por todos lados. Y esto no excluye a los cristianos. Si el cristiano, si el Hijo de Dios está envuelto en este mundo y se sumerge en este mundo, va a adquirir la manera de pensar de este mundo y vamos a tener este deseo y vamos a tener esta frustración y vamos a tratar de competir o de vivir de acuerdo a cómo este mundo quiere imponernos. Y entonces está la frase esta, usted termínela, esta de si tan solo obtuviera este trabajo, si tan solo tuviera esta promoción, si tan solo pudiera mejorar mi relación o tuviera esta relación romántica, si tan solo pudiera tener a esta persona conmigo, si tan solo tuviera este dinero, si tan solo tuviera esta tecnología, si tan solo pudiera hacer buenas obras, si tan solo, ese es el pozo sin fondo en el cual vivimos, que nos dice que podemos ser felices, podemos librarnos de la frustración, si tan solo, un poquito más de dinero, un poquito más de esa cosa, como usted la llame, que le hace sentir bien. Pero eso nunca va a ser suficiente. Puede ganar el trabajo, la relación o puede tener el dinero que usted creía que iba a ser suficiente, pero nunca será suficiente. Hoy gente pelea, levanta fuerte la voz en aquello que le apasiona y en lo que pone su esperanza. Usted puede verlos, usted puede leerlos en redes sociales.
aquello que le apasiona, ahí la gente va a estar comentando y va a estar diciendo, va a estar enojada o va a estar alegre de acuerdo a lo que cada quien cree que es lo mejor para su vida. A final de cuentas es simple. ¿Qué es lo que deseas? Trabaja y pelea por eso sin que nada más importe. Cualquier cosa o persona que se interponga para que tú puedas lograr lo que tú anhelas, lo que anhela tu alma, entonces ese es un enemigo. Y hay que quitarlo de en medio. Porque hoy solo importa mi perspectiva. Hoy solo importa mi felicidad. Y eso es lo que vende. Solo importas tú, solo importa lo que tú deseas. Lucha, pelea, alcanza. Y si alguien se te interpone, quítalo de enfrente y obtén lo que tú deseas. Queridos amigos, la forma como interpretamos la realidad va a determinar cómo vivimos. Es así. La manera como usted interpreta la realidad en la que usted vive es las decisiones que usted va a tomar. Para poner algunos ejemplos, ¿cuál es la perspectiva de alguien que pertenece a una organización criminal? ¿Qué alimentó su mente para que hoy tenga esta manera de interpretar su realidad, de alcanzar más poder? No importa si hay alguien que se esté estorbando, incluso es necesario asesinarlo con tal de lograr los objetivos de la organización criminal. ¿Qué sucedió en esa persona cuando era niño hasta la edad que tiene ahora para estar metido en esa organización y para vivir por eso en lo que está sumergido? Y así como a esta persona podríamos mencionar a un terrorista que está dispuesto a suicidarse con tal de matar a los que él considera incrédulos en su fanatismo religioso. ¿O qué tal esta chica que hoy está decidiendo escapar con su novio porque de alguna manera cree que está buscando su felicidad o que va a alcanzar su felicidad? ¿Cómo es que esta chica llega a tener esta manera de pensar para tomar semejante decisión? O el político hambriento de poder que no importa lo que tenga que hacer con tal de ganar. O podríamos ir también y ver a los hinduistas el día de hoy sumergiéndose en el río Ganges, completamente contaminado, reuniéndose con miles de personas. Y usted debe de saber la situación, cómo está ahorita en India con el asunto del virus. Pero ¿cuál es la perspectiva de esta persona que cree que metiéndose a ese río cumple un acto de adoración o cumple un acto de purificación, cuando nosotros vemos que realmente eso es muy peligroso, no solamente por los niveles de contaminación que tiene este río, sino porque meterse en un río no purifica a nadie? Pero esta persona ha llegado a ver la realidad así porque así ha sido enseñado. Como nosotros hemos sido enseñados o hemos aprendido para ver las cosas como las vemos ahora. Ahora, yo sé, ya me extendí mucho en estos ejemplos, pero es de lo que vamos a hablar en esta serie. Toda la gente, incluso estas personas que yo he mencionado aquí como ejemplos, pueden haber oído el mensaje bíblico, incluso a lo mejor hasta entenderlo. Pero eso no significa que el conocer el mensaje cambie su mente. Conocer el mensaje de la salvación, el mensaje del evangelio, no necesariamente cambia la mente de las personas. No cambia su perspectiva y por lo tanto no cambia su manera de vivir. Personas que hoy no se conmueven con el mensaje bíblico son los mismos que lloran porque su equipo deportivo gana o pierde, mientras que entienden el mensaje bíblico y eso no parece conmoverlos. Personas que no se conmueven con el mensaje del evangelio el día de hoy son los mismos que a lo mejor hoy están enardecidos, apasionadamente discutiendo cuando sienten que han ofendido a su partido político o grupo religioso. ¿Cuál sería la perspectiva de los discípulos de Jesús cuando
cuando le pidieron a Jesús que orar para que cayera fuego del cielo por aquella población que no los escuchó. ¿Recuerda esa historia? Le dicen los discípulos a Jesús, pues no nos recibieron, Señor. ¿Quieres que oremos para que caiga fuego del cielo y los consuma a todos ellos por no habernos recibido? ¿Cuál era la manera de pensar de sus discípulos para pedir semejante cosa? ¿Qué criterio utilizaron esos discípulos de Jesús cuando le prohibieron a ciertos individuos que liberaban endemoniados y les dijeron que no lo debían de hacer porque no se juntaban con ellos? ¿Qué criterio utilizaron? Por decir, como ustedes no son de mi equipo, como ustedes no se juntan con nosotros, ustedes no deben de andar liberando endemoniados. Y vemos que en estos dos ejemplos de los discípulos de Jesús no estaban alineados a la manera de pensar de su maestro. Y cuando ellos expusieron esto, el Señor los corrigió porque su criterio estaba equivocado. La perspectiva de Dios es la que realmente importa. Al menos los discípulos lo pusieron a su consideración y se lo llevaron y le dijeron a Jesús, ¿oramos para que caiga fuego del cielo y los consuma? O en el otro ejemplo, Señor, les prohibimos a unos y el Señor los corrige una vez más. Ahora, con todo este preámbulo tan grande que he tomado, volvamos al pasaje de Santiago capítulo 4, verso 1 al 3, y vamos a ver en esta otra versión, como dice Santiago, qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes. ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, y por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Y aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Entonces lo que está diciendo Santiago es que aún hay personas que incluso oran, pero desde su criterio, sin tomar en cuenta el criterio de Dios, y por supuesto Dios no responde positivamente a su petición porque su perspectiva está equivocada. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen nuestros problemas en familia? ¿De dónde vienen nuestros problemas en nuestras relaciones? Solo se necesita una sola persona con una actitud egoísta para que comience la guerra. Así que en la familia, el trabajo o cualquier relación, ¿hay alguien que le interese en verdad el criterio de Dios? ¿No debería ser la voluntad de Dios lo que mueve nuestra vida? Mire estos discípulos que caminaban con Jesús y aún sus peticiones y su criterio estaba equivocado. Pero cuando podemos ver como Dios ve, podemos encontrar la respuesta que le da sentido a nuestra vida, hermano. Podemos encontrar la paz y el gozo, ya sea que Dios nos muestre que lo que Él desea en este momento es que usted venga al arrepentimiento. Ya sea que Dios le muestre que Él tiene un mensaje de esperanza en la situación en la que usted está viviendo. O quizás nos lleva al consuelo. O quizás nos lleva a entender que estamos equivocados. Y entonces cualquiera que sea la respuesta del Señor, si la encontramos en Él, encontraremos sentido a nuestra vida y tendremos gozo y paz. Pero si nos aferramos a nuestra manera de pensar, vamos a hacer la guerra. Aquel que esté pensando diferente a nosotros, aquel que se interponga a lo que nosotros queremos, incluso, escuche usted, incluso Dios mismo, si no rendimos nuestra perspectiva a Él, vamos a terminar enfrentándonos con Dios. ¿Cómo podemos ver como Dios ve? ¿Cómo puedo encontrar el criterio, la perspectiva de Dios? Bueno, Romanos capítulo 12 nos muestra una mejor perspectiva.
Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho en favor de ustedes. Que sean un sacrificio vivo, dice Pablo, y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo, dice esta versión. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, y solo entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo puedo encontrar la perspectiva de Dios? ¿Cómo puedo encontrar la perspectiva de Dios? Adorando a Dios. Adorando de esta manera. Hay una mejor perspectiva que la mía, que la de mi oponente, que la de cualquier otra persona. Hay solo uno que ve la realidad completa, sin ningún problema, sin ningún vidrio nubloso, sin ninguna interrupción, sin ninguna distorsión. Hay solo una persona que ve la realidad completa y ese es Dios. Y la única manera de conocer esa perspectiva es a través de la adoración, a través de rendir nuestra vida en sacrificio vivo, rendir mi criterio y mis deseos y ambiciones y permitir que el Señor cambie mi manera de pensar. Ahora, esto es fácil decirlo, pero hermanos, cada día podemos ver gente que ora, gente que canta alabanzas, gente que conoce la Biblia y la conoce bien, pero no parece rendir su criterio a Dios. Y el conocimiento y todo esto que hacemos en nombre del Señor, si no adoramos en sacrificio vivo, nuestro criterio no ha cambiado. Pablo acaba de terminar una larga explicación doctrinal, fundamental en la vida de todo cristiano, que es Romanos 11 capítulos, Pablo hablando de lo más importante, de cómo es el evangelio, de cómo el hombre estaba perdido, de cómo la vida en el Espíritu nos ayuda a poder estar y cumplir la vida cristiana. Pero aun cuando ha dado toda esta información y lo ha explicado en 11 capítulos, comienza el capítulo 12 y dice, por lo tanto, sabe Pablo que no es suficiente el conocimiento intelectual. No alcanza a saber 11 capítulos de Romanos, no alcanza a saber la Biblia si no estamos rindiendo nuestro corazón en adoración, porque entonces nuestra mente no cambia y entonces nuestra vida no cambia. Hermanos, el conocimiento es necesario, pero no es suficiente. Por eso Pablo hace un llamado a la adoración, porque es en la adoración donde somos transformados, porque es en la adoración donde mi mente puede cambiar y entonces puedo ver lo que Él quiere que yo haga en esa situación. Y puedo entender que Dios me lleva a perdonar, o que Dios me lleva a ceder, o que Dios me lleva a perseverar, pero es en la perspectiva de Dios y en la voluntad de Dios donde no solamente encuentro paz, sino también encuentro la victoria. Entonces, cuando Dios cambia nuestra mente, cambia nuestra perspectiva, cambia nuestra manera de pensar por la manera de pensar de Dios y por lo tanto cambia toda nuestra vida. No es un asunto de tener la razón, no se trata de si tenemos buenos argumentos, se trata de cómo Dios quiere que actuemos. Por eso tenemos gente que puede tener 50 años en la iglesia y su perspectiva y su manera de pensar no la rinde jamás al Señor, no adora a Dios en verdad. Entonces, aunque tenga 50 años en la iglesia, su vida no parece tener cambio alguno. Sigue con estas ambiciones, sigue con sus deseos ocultos y su vida no muestra ni refleja el carácter de Cristo. Jesús guardó silencio cuando sufría un juicio injusto porque Él sabía que era el tiempo de guardar silencio. Pero en otro momento Él tumba las mesas en el templo
Y les dice a todos: mi casa, casa de oración será llamada, porque ese era el momento de mostrar la indignación del Padre. Es el mismo Jesús, pero siempre haciendo la voluntad de Dios, siempre haciendo la voluntad del Padre. Era el momento de guardar silencio acá y era el momento de actuar en esta otra situación. La diferencia es aplicar la sabiduría del Señor, el criterio de Dios. Así que es entonces fundamental adorar en el sentido bíblico. Sin adoración no hay transformación. Lo repito una vez más, amigo, hermano que me estás viendo, sin adoración no hay transformación. Quienes no se entregan al Señor, quien no se entrega a Dios de esta manera, como dice Romanos 12, en realidad no cambia su perspectiva, solo adopta a su vida algo de cristianismo, su mente no cambia, solo sabe versículos, ahora ha adquirido un mayor conocimiento, ahora quizás tiene una Biblia, ahora quizás no dice groserías o a lo mejor ya no se emborracha, sin embargo su mente no es transformada y no anhela los anhelos de Dios. Así que si tú tienes tiempo que no entregas tu vida en adoración al Señor, tus decisiones, ambiciones, pasiones, te lo aseguro, han sido contaminadas por este mundo. Si ya tiene rato que no vienes y entregas tu vida en sacrificio vivo y le dices: Señor, mi vida es tuya, rindo mis deseos, rindo mis sueños, haz como tú quieras, y permites que Dios te cambie. Si hace tiempo que no has hecho esto, si hace tiempo que no has ido a la presencia de Dios, o quizás nunca lo has hecho, entonces yo te lo aseguro, tu mente está contaminada por la manera de pensar de este mundo, y todas tus decisiones, ambiciones y pasiones son filtradas por la manera de pensar de este mundo. Por eso dice Romanos 12, no te conformes a este mundo. Tal vez leas la Biblia, tal vez cantes alabanzas, pero si no ofreces tu cuerpo en sacrificio vivo y santo, entonces no es una adoración que a Él le agrada. Hay gente que pretende amar al mundo y pretende amar a Dios al mismo tiempo. A veces tomamos la oración como un cuenta hasta 10. ¿Se acuerdan cuando nos enseñaban incluso en la televisión a contar hasta 10? No te enojes, cuenta hasta 10. Y entonces 1, 2, 3, y se suponía que cuando llegaras al 10 ya se te bajaban las rayitas y ya no estabas tan enojado, y entonces ya procedías de otra manera. Lo que nos querían enseñar es: cálmate, cuenta hasta 10, no hagas una tontería. Eso es lo que se suponía que era el asunto con el contar hasta 10. Sin embargo, el contar hasta 10 no cambiaba la manera de pensar. Contaba hasta 10 y yo iba a seguir tratando de alcanzar lo que quería, quizás más calmado, pero yo iba a seguir con mi forma de pensar. Pues podemos tomar la oración igual. Podemos orar porque vamos a enfrentar una situación difícil y oramos: y Señor, ayúdame y toma el control, pero en nuestro deseo, en nuestro corazón no hemos adorado a Dios, y entonces vamos a terminar de orar, pero vamos a seguir empeñados en lo que de antemano, antes de orar, queríamos que sucediera. Es como el cuenta hasta 10. Pero cuando tú rindes tu corazón, y la oración no es solamente 1, 2, 3, 4 hasta llegar al 10, no es solamente un requisito que hay que hacer antes de tomar los alimentos. Cuando realmente la oración es: Señor, toma el control de mi vida, Señor, cambia mi mente. Entonces, cuando hemos tenido el contacto con Dios y terminamos esa oración, entonces vamos a enfrentar lo que venga, y nuestra mente ha sido cambiada. No solamente estamos más tranquilos, sino que estamos abiertos para que el Señor diga: no era como tú querías, no va a suceder, lo que quiero es que guardes silencio, o lo que quiero es que hables y seas valiente, o lo que quiero es que esperes, o lo que quiero es que vayas a la batalla, pero ya va a ser con el criterio de Dios, y ahí va a haber verdadero gozo. Hubo una situación en mi vida donde yo quería convencer a una persona muy querida para mí,
Y yo la quería convencer y siempre terminábamos enfrascados en una discusión o en una conversación sin salida. Y siempre yo sentía que no llevaba a ningún lado, aun cuando yo le exponía todos mis argumentos, mira, por esto y por esto, finalmente no le convencía y ya había pasado mucho tiempo y el ambiente y la manera en cómo me sentía después de cada conversación me sentía terrible. Yo decía, Señor, pero ¿qué pasa si oré y expliqué correctamente y mira en qué termina? Pero no rendía mi criterio a Dios, solamente quería convencer. Y aunque yo tenía la razón, según yo, cuando vine a la presencia de Dios y comprendí cuál era su deseo y el Señor me mostraba en su palabra es solamente ama. Ya expusiste lo que tenías que exponer, no tienes por qué seguir y seguir ahí, solamente ama. Y la siguiente oportunidad, cuando estuve con esa persona, apliqué lo que entendí que Dios me había mostrado. Solamente amé a esta persona. Y yo en mi interior entendí, yo ya dije lo que tenía que decir. Solamente dije, ¿sabes qué? Te amo en el amor del Señor. No pasa nada si tú piensas de esa manera. Es impresionante cómo cambiaron las cosas. Es impresionante cómo esa persona terminó con otra actitud y las cosas cambiaron. El ambiente fue fantástico porque entendí que había avanzado en esa relación con esa persona. Hermanos, esto es lo que yo es lo que he estado tratando de compartir en este tiempo. Encontremos el criterio de Dios. Mire lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3 verso 1 acerca del carácter de los hombres de los últimos días. Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Escuche, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Pero usted dirá, pero eso siempre ha habido todo el tiempo. Pero el verso 5 dice, estos van a tener apariencia de piedad, pero van a negar la eficacia de ella. A estos evita. Otra versión dice, aparentarán ser religiosos, pero su conducta desmentirá sus apariencias. Otra versión dice, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia, amarán el placer en lugar de amar a Dios. Y después dice, actuarán como religiosos, pero rechazarán, escuche, al único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. El único que puede hacerme capaz es Dios mismo. Tendrán apariencia de piedad, parecerán religiosos, parecerán piadosos, conocerán la Biblia, se congregarán quizás, harán obras buenas, pero finalmente es pura apariencia porque su carácter en su interior es completamente diferente. Estas personas estarán llenas de amargura, de ansiedad, resentimiento, no pueden estar en paz. Viven tratando de satisfacer sus deseos, como dice Santiago 4. Siempre están tratando de alcanzar algo y nunca lo logran. Y luego piden y no obtienen porque solamente quieren para sus propios deleites. Empujan, aplastan con el fin de obtener lo que ellos desean. Y cualquiera que les estorbe se convertirá en su enemigo. Tapará sus oídos, cerrará sus ojos para no ver lo que no quiere ver. Este tipo de personas son los que habrá al final de los tiempos. Santiago capítulo 3, verso 13, nos habla de que esto es sabiduría humana. Ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, dice Santiago 3:13. Entonces demuéstralo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría de Dios. Pero escucha, fíjense cómo está diciendo Santiago. Esto es para usted y para mí.
Pero escucha, si tienes envidia, amargura, ambición egoísta en el corazón, no encubras la verdad con jactancias y mentiras. Verso 15. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas, demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de mal. Esta es la sabiduría humana que aún siendo cristianos podemos utilizar. Desde mi perspectiva estoy bien y los demás están equivocados. Desde mi perspectiva todo mundo tiene que someterse e incluso adivinar lo que deseo y cumplirlo. Incluso hasta podemos hacer nuestra propia versión de la religión, tomar solo lo que me gusta de la religión y deshacerme o no tomar en cuenta aquello que no me agrada. Puedo pretender vivir con alegría mientras me funcione. Por eso están las redes sociales, para poner mi mejor cara y decir todo está bien, estoy alcanzando el éxito, estoy fantástico. Y por dentro estoy lleno de ambiciones egoístas, amarguras y soy un desastre. Pero el Señor lo sabe todo. Por eso Santiago nos dice: no mientas contra la verdad. Si lo que hay en ti es esto, esta no es sabiduría de Dios. Aunque te funcione para alcanzar lo que estás queriendo buscar. Alguien dirá: no se metan conmigo, yo adoro a Dios a mi manera. Querido amigo, no hay tal cosa como que tú puedas adorar a Dios a tu manera. O es a la manera de Dios, bíblicamente, o es con el criterio de Dios. Tú no estás adorando a Dios, estarás adorando cualquier otra cosa o persona, pero a Dios no lo estás adorando. Santiago capítulo 3, almas adúlteras, Santiago capítulo 4, verso 4, dice: hay almas adúlteras. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Todo aquel que quiera ser amigo del mundo se declara enemigo de Dios. No crean que la Escritura dice en vano: ardientemente nos desea el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros. El Espíritu Santo nos anhela celosamente. Dios nos ama. Pero la gracia que Él nos da es mayor aún, dice Santiago. Por eso dice: Dios se opone a los soberbios, pero Él da gracia a los humildes. Oh almas adúlteras, si tú te resistes, si tú permaneces en tu perspectiva y no la rindes, entonces eso es orgullo, eso es soberbia. Dios se opone a los orgullosos, pero hay gracia si tú te rindes delante de Él. Hay predicadores para este tipo de personas. Hay predicadores que enseñan un evangelio adulterado, donde puedes seguir con ambición egoísta y convencerte de que al mismo tiempo agradas a Dios. Entonces puedes vivir con todas esas cosas que son detestables para Dios. Puedes vivir con todas esas cosas que son cuestionables y al mismo tiempo, de alguna manera, tratar de convencerte de que estás bien. Y hoy quizás te alegras porque ganaste algún otro objetivo que te habías planteado. Se hizo lo que tú querías. Abriste otra sucursal a tu reino, felicidades. Le pusiste otra medalla a tu orgullo, ya de por sí bastante inflado. Aunque tus métodos no son íntegros, aunque haces cosas por debajo del agua, aunque manejas los hilos de tal manera que te sales con la tuya, pero yo te lo digo, Dios está viendo y eso no es agradable al Señor. Esa no es sabiduría de Dios, esa es sabiduría humana. Y si tú te empeñas en decir yo estoy bien, eso es orgullo. Y el orgullo es el enemigo invisible que nos impide apreciar la gracia de Dios. Solamente nos invita a ir por lo nuestro. Y nos invita a celebrarnos a nosotros mismos. Por el contrario, al rendirnos en humildad delante del Señor, su Espíritu nos ayuda a ver la realidad y a entender el deseo de Dios. Pero el pecado ofrece atajos, hermano.
El pecado es atractivo porque te ofrece un camino más corto para alcanzar lo que tú deseas. El pecado ha ofrecido atajos, Satanás ha ofrecido atajos a través del pecado. Le dijo a Adán y a Eva, si tú comes de este fruto, serás como Dios y olvídate. Ya la hiciste, no tienes que hacer otra cosa, solamente come esto y serás como Dios. Esther pudo haberse quedado con la corona y no arriesgar su vida para salvar a su pueblo. Ese era un atajo. Yo ya soy reina, no tengo por qué padecer por nadie. Pero ahí estaba el ofrecimiento, la oportunidad. David pudo haber matado a Saúl para quedarse con el reino. Él había sido ungido y llamado a ser rey. Era un atajo que él podía tomar. Y así podemos hablar de gente que fue tentada y resistió y buscó a Dios, pero también otros que siguieron sus atajos, el atajo del pecado. Esaú, que por una sola sopa vendió su primogenitura porque él tenía hambre. ¿Y qué importa la primogenitura? Yo tengo hambre, ¿qué me importa lo demás? Aceptó el atajo del pecado. Y podríamos hablar de Acán o de Jesse o de Saúl y de otros personajes que quisieron hacer las cosas a su manera. Y el fin que encontraron fue terrible. Hoy tú puedes estar queriendo abrazar y quedarte con tu manera de pensar. El fin a donde te lleva eso, si no lo rindes a Dios, no es agradable a Dios y terminará en un desastre. Porque nunca alcanza ni alcanzará, nunca será suficiente lo que sea que nos ofrezca el mundo. Lo más importante es agradar a Dios. Y aunque hagas cosas en nombre de Dios, si no es de acuerdo a como Él lo quiere, entonces eso no es adoración a Dios. Satanás un día le dijo a Jesús, tan solo apóstrate y adórame, yo te voy a dar todos los reinos estos para los cuales tú fuiste llamado a reinar. No tiene que haber cruz, hombre. Solamente adórame y te haces un atajo y te olvidas de todo lo demás. Pero Jesús prefirió la cruz, hermanos, porque no hay atajos. Solamente hay la voluntad de Dios y por esa es por la que tenemos que vivir. El pecado ofrece un placer momentáneo que de alguna manera invita a satisfacernos. Pero eso no es fe, es sabiduría humana, ya lo explicamos. Mientras que la fe nos llama a la cruz, a morir a nuestros privilegios. Nos llama a esperar en el Señor, no a obtener y a ganar sin escrúpulos, sino más bien actuar con integridad. Hebreos 11 nos habla de los héroes de la fe y solamente quiero darle un ejemplo. Hebreos 11, 24 al 26, rápidamente yo le digo, por la fe, cuando Moisés ya era adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Pues consideró que sufrir el oprobio de Cristo era una riqueza mayor. Él sabía que los tesoros de los egipcios no eran suficientes. Él quiso algo mejor y estuvo dispuesto a sufrir con el pueblo porque tenía la mirada puesta en el galardón. ¿Usted qué va a elegir? ¿Usted prefiere corona o usted prefiere cruz? La corona es un atajo donde usted puede deleitarse a usted mismo y satisfacerse el día de hoy. Pero no le va a alcanzar para la eternidad. La cruz hoy puede ser un camino difícil, pero a final de cuentas, si estás dispuesto a morir por el Señor, si tú mueres a ti mismo, el Señor te dará una vida que no encontrarás nunca en ningún otro lado. Y por último, Santiago capítulo 4, verso 7. Hay una mejor perspectiva que es la respuesta a todo lo que he estado compartiendo el día de hoy. Dice Santiago capítulo 4 verso 7, escuche esta versión. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho
que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Esta es la respuesta a lo que he planteado en esta hora. Querido amigo, si tú no conoces a Cristo, esta es una invitación para que te humilles delante de Dios. Rinde tu manera de pensar. Hay una mejor manera de vivir. Hay una única manera de vivir que te lleva a la eternidad, y es a través de Cristo. Querido hermano en Cristo, tienes que rendir tu corazón y humillarte y permitir que Dios vuelva a tomar el control en tu vida. La respuesta no se encuentra en una nueva relación. La respuesta no se encuentra en un mejor trabajo o en mejores circunstancias, que eso es lo que quizás has estado pensando. La respuesta se encuentra en Dios, quien nos puede dar un nuevo corazón y ver la realidad como Él la ve y saber que hay gozo y paz aunque las circunstancias sean adversas. No necesito ser el más fuerte. Dios lo es. No tiene que ser todo como yo deseo. Lo único que necesito es estar con Él. Y al final descubriremos que Dios siempre le da lo mejor a aquellos que encomiendan su vida y sus decisiones a Él. Pero alguien podrá decir, yo ya sé lo que la Biblia dice. Hermano, yo lo creo, yo sí realmente creo que tú sabes lo que la Biblia dice. Pero no se trata de que lo sepas. Incluso puedes saber mucho más que yo, te lo aseguro. Pero se trata de que vivas de acuerdo a lo que ella dice. Podemos ser doctores de la ley, sumidos en amargura, orgullo, sin vivir la gracia, discutiendo por cosas que no tienen nada que ver o que no realmente van con el criterio de Dios. El saber no es suficiente. Sin adoración no hay transformación, porque toda la aplicación del conocimiento es filtrada por la perspectiva que yo tengo. Y si esa perspectiva no ha sido transformada en la adoración delante de Dios, entonces estamos contaminados. Por último, necesitamos la sabiduría del cielo. Y la sabiduría del cielo se muestra por sus frutos, no por lo que sabes, sino por lo que vives. Dice Santiago capítulo 3, verso 17, pero la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás, dice esta versión. Está llena de compasión y de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz siembran semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. La sabiduría de Dios se ve en los frutos. La sabiduría del cielo se ve en cómo vivimos, en la forma en que nos desenvolvemos y en la forma en que nos relacionamos. Necesitamos adorar para ser transformados, hermanos, y vivir conforme al criterio de Dios. Antes de que usted discuta otra vez, antes de que usted agarre vuelo para que salga al trabajo el día de mañana a cumplir sus planes, antes de volver a meterse en un debate y en una discusión, no solamente ores, hermano, no solamente ores como contar hasta 10 antes de empezar la carrera. Adora a Dios en verdad. Siembra la paz y cosecharás sus frutos. Pero si te resistes y te empeñas en tu perspectiva, en vez de adorar a Dios, entonces Dios se opone a los orgullosos. Pero si tú rindes tu vida delante del Señor y con humildad reconoces
Dios le da gracia a aquel que sabe buscar. Así que os ruego, queridos hermanos, por las misericordias de Dios, que ofrezcan su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Esa es la verdadera manera de adorarle. No te conformes a tu criterio y a la manera de pensar de este mundo, sino más bien permite que el Señor transforme tu mente y te muestre que la voluntad para ti es buena, agradable y perfecta. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias te doy en esta hora. Yo te pido que tu Espíritu Santo toque el corazón de aquel que ha escuchado este mensaje. Señor, que antes de volver en cualquiera que sea la situación de mi amigo, de mi hermano que está viendo esto, escuchando esto, que antes de volver a ver las cosas como ya lo tiene planeado, incluso escrito, Señor, que pueda ir delante de ti a rendir todo plan, a rendir delante de ti todo criterio y permitir, Señor, que tú nos ayudes a actuar como tú lo harías. Toma el control de mi vida, Señor, para que pueda bendecir a mi esposa. Toma el control de mi vida para que pueda bendecir a mis hijos. Toma el control de mi vida para que seas tú, Señor, tu criterio, tu perspectiva. Y a ti sea toda la gloria, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana, primero Dios. Abrazo fuerte.